Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raimundo Mesa, soy maestro en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente soy estudiante de doctorado. Mis áreas de interés son la lógica y la filosofía de las matemáticas. En particular, mi investigación se ha concentrado sobre la filosofía de la teoría de modelos de la teoría de conjuntos. Justamente el tema de este video, la paradoja de Skolem, tiene bastante que ver con los modelos de la teoría de conjuntos. Esta paradoja, como muchas otras, se trata de un resultado que inicialmente puede parecer un poco desconcertante. Sin embargo, antes de pasar a ella y de determinar realmente qué tan problemática puede llegar a ser, quizá conviene hablar brevemente sobre lo que son las paradojas en general y cuál es su relevancia dentro del marco de la lógica. Es una paradoja. Una paradoja a grandes rasgos se trata de un enunciado que quizá aparenta ser contradictorio, falso, absurdo, inaceptable o contraintuitivo, pero que se obtiene mediante un proceso inferencial adecuado y a partir de premisas consideradas como verdaderas. De ahí que algunos autores, como Roy Cook, prefieran considerar las paradojas como un tipo especial de argumento. Aunque existen diferentes propuestas para clasificar las paradojas, ya sea en función de la naturaleza de la conclusión o de los conceptos involucrados, a mí me interesa más dibujar una distinción quizá menos popular entre lo que es una paradoja y lo que es una antinomia, un nombre alternativo que comúnmente se asocia con las paradojas. Como señala Ferreiros, algunos matemáticos a inicios del siglo XX reservaban el término antinomia para los enunciados que resultaban inevitablemente contradictorios, mientras que el término paradoja lo reservaban para los casos en que los enunciados eran contradictorios, pero tan solo en apariencia. Es con base en esta distinción que personalmente me parece que el término paradoja será el más apropiado para caracterizar el resultado que veremos en unos momentos. Pero antes de pasar a esto, en primer lugar, ¿por qué a los lógicos les interesa analizar tan cuidadosamente unos enunciados tan problemáticos? Pues bueno, quizá la respuesta más frecuente sea que las paradojas, entre otras cosas, permiten revelar que ciertos mecanismos inferenciales, ciertas nociones básicas o ciertas definiciones fundamentales que, a primera vista, parecían incuestionables, realmente no lo son así, y que incluso presentan defectos o fallas importantes dentro de ellas. Además, las paradojas nos permiten apreciar inconsistencias en los sistemas lógicos y nos permiten identificar anomalías dentro de nuestra comprensión de diversos conceptos, y que pueden tratarse de conceptos fundamentales no solamente desde un punto de vista filosófico, sino también desde un punto de vista matemático-científico. Es importante tomar en cuenta estas anomalías o defectos en nuestro entendimiento si es que queremos evitar posibles errores o incoherencias al momento de realizar nuestras investigaciones. De hecho, no es una exageración decir que gran parte del desarrollo de la lógica contemporánea fue detonado por el descubrimiento de ciertas paradojas y por la necesidad de ofrecer soluciones satisfactorias a ellas. Por decir algo, soluciones a determinadas paradojas motivaron la adopción de sistemas axiomáticos, la demostración de ciertos teoremas y la formulación precisa de nociones que tradicionalmente han sido objeto de interés para la filosofía, como son aquellas relacionadas con la verdad, el conocimiento o las creencias. De hecho, precisamente la axiomatización que motivó el artículo en que Skolem presentó su paradoja fue a su vez motivada en gran medida por otras paradojas. Por último, solamente cabe mencionar rápidamente algunas de las estrategias más usuales para enfrentar las paradojas. Estas son rechazar alguna o algunas de las premisas supuestamente verdaderas, rechazar la validez del proceso inferencial, aunque esto en ocasiones signifique cambiar la lógica de fondo del argumento, aceptar la conclusión problemática, aunque esto signifique en muchas ocasiones recurrir a lógicas que sostengan la verdad de algunas contradicciones o que rechacen el principio de explosión, y o finalmente uno puede rechazar alguno de los conceptos involucrados entre las premisas o la conclusión. Ahora sí, la paradoja de Skolem. La paradoja de Skolem fue publicada originalmente en 1922 por el matemático noruego Thor Skolem en su artículo Algunos comentarios sobre la teoría de conjuntos axiomatizada. En realidad, el contexto en que surgió la paradoja es bastante interesante, y aunque en esta ocasión no me puedo detener demasiado sobre este asunto, me parece que un muy breve panorama histórico puede llegar a ser bastante útil para comprender tanto las consecuencias que se pueden desprender de la paradoja como las posibles soluciones a ella. Bien. En 1908, Ernst Zermelo publicó la primera axiomatización de la teoría de conjuntos con tres propósitos principales en mente. Presentar un marco adecuado para presentar su famoso teorema del buen orden, contribuir al programa temprano de Hilbert, en particular con la fundamentación consistente del concepto de número, y como se adelantó anteriormente, sortear ciertas paradojas, o mejor dicho, ciertas antinomias, especialmente la de Russell y la de Richard. Sobre esto último, si bien Zermelo había frenado exitosamente las antinomias con su axiomatización, tal éxito se vio diezmado por algunas observaciones que arrojó el examen de matemáticos como Frankel, Weil y Skolem. Resulta casi irónico que el inconveniente que ellos apuntaban se encontraba precisamente en la enunciación del axioma más importante dentro del sistema de Zermelo y que justamente había conseguido sortear las antinomias, el axioma de separación. El axioma de separación, grosso modo, nos dice que
Si tenemos un conjunto de antemano, podemos seleccionar o separar, de ahí el nombre, un subconjunto de ese conjunto mediante una fórmula de nuestro lenguaje. El problema de tal axioma se encontraba en su formulación original, pues uno de los términos centrales que aparecían en ella, el término en rojo, resultaba peligrosamente vago. Más concretamente, el problema con ese término se encontraba en su definición, la cual nos decía que una función proposicional estaba bien definida si solo si las relaciones fundamentales del dominio, la pertenencia y la identidad, mediante los axiomas y las leyes de la lógica, determinaban sin arbitrariedad si se sostenía o no para cualquier elemento del dominio. Como puede verse, el problema con la caracterización de esta noción es que caía en circularidad, puesto que la noción refiere a los axiomas, pero al mismo tiempo es una parte esencial de su formulación. Es especialmente por esta razón que Skolem propondría precisar este término mediante la noción de definibilidad en primer orden. Con ello, el axioma de separación se transformaba en un esquema de axioma, lo cual ocasionaba que el sistema de Ceramelo se convirtiera en un sistema con una cantidad a lo más numerable de axiomas, pues el axioma original se terminó por reemplazar con una cantidad contable de sus instancias. Curiosamente, este hecho fue lo que a la larga daría origen a la versión tal vez más conocida de ZFC hasta la fecha, a saber, su formulación en primer orden. Por simplicidad, durante el resto del video, cuando hable de la teoría de conjuntos, me estaré refiriendo únicamente a ZFC. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la paradoja también se puede reproducir de manera similar para otras teorías de conjuntos expresadas en primer orden. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la paradoja de Skolem? Pues bueno, como se verá a continuación, es justamente el tratamiento de la teoría de conjuntos en primer orden el que permite generar la paradoja. La paradoja de Skolem surge al considerar un par de resultados, o más precisamente un par de teoremas. El primero de ellos, proveniente de la teoría de modelos para la lógica clásica de primer orden, se trata, ni más ni menos, que de otro resultado demostrado por el mismo Skolem, aunque en parte. Me refiero, por supuesto, al teorema de Löwenheim-Skolem. Por su parte, el segundo teorema que necesitamos considerar se trata de uno de los resultados más antiguos y sobresalientes de la teoría de conjuntos, y este es el teorema de Cantor. Cabe señalar que, estrictamente hablando, los resultados que se requieren para plantear la paradoja son la versión descendente del teorema de Löwenheim-Skolem y un corolario del teorema de Cantor. En fin, comenzaré por presentar rápidamente el segundo de estos teoremas. El teorema de Cantor se trata de un resultado que depende en gran medida de una perspectiva bastante peculiar para concebir la noción de tamaño. Dos conjuntos tendrán el mismo tamaño o la misma cardinalidad si solo si pueden colocarse en correspondencia biunívoca el uno sobre el otro. Es decir, si un conjunto puede colocarse en correspondencia uno a uno con el otro, de modo que todo elemento del primer conjunto tenga asociado un solo elemento del segundo y todo elemento del segundo conjunto tenga asociado un solo elemento del primero. Por otro lado, un conjunto tendrá menor cardinalidad que otro si el primero puede colocarse en correspondencia uno a uno con el segundo, pero sin cubrirlo en su totalidad. Ahora sí, el teorema de Cantor establece que para cualquier conjunto A, el conjunto potencia de A, o sea, el conjunto que tiene como elementos a todos los subconjuntos de A, tiene estrictamente mayor cardinalidad que A mismo. Sin embargo, como había adelantado, el resultado que nos interesa en realidad es un corolario que establece el caso particular para el conjunto de los números naturales, que llamamos de cariño omega. Como podemos ver, el teorema de Cantor nos lleva a sostener la sorprendente afirmación de que existen conjuntos infinitos más grandes que otros. A los conjuntos que pueden colocarse en correspondencia biunívoca con los números naturales se les conoce como conjuntos numerables, mientras que aquellos conjuntos infinitos que son lo suficientemente grandes como para no poderse colocar en correspondencia biunívoca con los números naturales se les conoce como conjuntos no numerables. De esta forma, lo que el corolario nos está diciendo es que hay conjuntos no numerables. En resumen, como podemos ver, a partir de los axiomas de la teoría de conjuntos podemos demostrar un enunciado que afirma que hay al menos un objeto no numerable. A partir de este momento llamaremos a esta fórmula phi. Muy bien, ha llegado el momento de concentrarnos sobre el teorema de Löwenheim-Skolem. El teorema de Löwenheim-Skolem probablemente se trata del primer gran resultado de la teoría de modelos. Su primera formulación se remonta hasta 1915 cuando Leopold Löwenheim presentó una demostración para el caso particular de una sola fórmula. Posteriormente, Skolem y Tarski ofrecerían resultados un poco más generales. Ahora bien, algo que es muy importante señalar sobre este teorema es que se trata de un resultado prácticamente exclusivo de la lógica clásica de primer orden, o mejor dicho, de la teoría de modelos para la lógica clásica de primer orden. Es precisamente por este hecho que enfatizaba tanto la necesidad de considerar ZFC en orden 1. Sin embargo, cabe señalar que aún así es posible obtener resultados para lógicas de segundo orden con semánticas de primer orden, pero no así para lógicas de segundo orden con las llamadas semánticas estándar. Pero por simplicidad, quedémonos con el caso de la lógica de primer orden. Como he mencionado, el teorema suele presentarse en dos versiones, una ascendente y otra descendente. Pero de nuevo, para facilitar la exposición, basta con considerar una versión que sintetiza ambas versiones en una sola,
y que en realidad se trata de un corolario que se obtiene al considerar ambas versiones. El teorema de Löwenheim-Skolem, sintetizado, nos dice que si gamma es un conjunto de fórmulas expresadas en un lenguaje de primer orden satisfacible en una estructura de tamaño infinito, entonces gamma es satisfacible en estructuras de cualquier cardinalidad infinita. En particular, gamma es satisfacible en una estructura de tamaño numerable. Como he señalado, la versión descendente es la que realmente se ocupa aquí, pero me parece que esta formulación general nos permitirá reconocer más fácilmente ciertas consecuencias que tiene la paradoja. Ahora bien, ¿cómo se aplica este resultado a la teoría de conjuntos? El caso de interés aquí es cuando el conjunto gamma de fórmulas se trata del conjunto de los axiomas de ZFC expresados en primer orden. Como la teoría de conjuntos es recursivamente axiomatizable, el conjunto de las consecuencias lógicas de los axiomas de ZFC es el conjunto de las consecuencias lógicas de la teoría, o sea, la teoría misma. Recordemos que una teoría es un conjunto enunciado cerrado bajo la relación de consecuencia lógica. De ahí que Löwenheim-Skolem puede aplicarse de manera casi natural a la axiomatización de ZFC. Digo de manera casi natural porque para obtener el resultado uno debe presuponer algo nada trivial, y esto es que la teoría de conjuntos es satisfacible, o sea, que tiene al menos un modelo, o lo que es lo mismo que tiene una estructura que la satisface. Esto quizá podría tratarse de un supuesto bastante fuerte, y tal vez lo sea para muchos, pero concedámoslo por esta ocasión para poder elaborar el argumento. Aunque otra opción, quizá menos ruidosa para algunos y quizá más ruidosa para otros, sería simplemente presuponer la consistencia de ZFC. Pues de este modo, por el teorema de completud de Gödel, recordemos que estamos trabajando en primer orden, tendríamos que ZFC es satisfacible. Quizás sea una razón más plausible para algunos sostener la consistencia de ZFC con base en el hecho de que hasta la fecha no se haya desprendido una contradicción a partir de sus acciones. Como sea, para aplicarlo a Löwenheim-Skolem uno debe o bien presuponer la satisfacibilidad de ZFC o bien presuponer que al menos ZFC es consistente. Una vez que hemos asumido que ZFC tiene un modelo y que este verdaderamente satisface, entre otras cosas, el axioma de infinito, entonces podemos reconocer que este modelo tiene que ser a su vez infinito. Es por eso que ZFC, como consecuencia del teorema de Löwenheim-Skolem, al tener un modelo infinito, posee modelos de cualquier cardinalidad infinita. En particular, debe poseer un modelo de tamaño numerable que llamaremos n. Y es así que finalmente hemos reunido todos los ingredientes para formular la paradoja de Skolem. Como vimos, por el teorema de Cantor, a partir de ZFC podemos demostrar la fórmula phi, o sea, el enunciado que afirma que hay un conjunto no numerable. Y por el teorema de correctud, entonces tenemos que phi se sigue lógicamente a partir de ZFC. Esto simplemente quiere decir que todos los modelos de ZFC son a su vez modelos de phi. Ahora, como acabamos de ver por Löwenheim-Skolem, ZFC debe tener un modelo numerable que llamamos n. Como dijimos que todos los modelos de ZFC son modelos de phi, entonces en particular el modelo numerable n tiene que ser modelo de phi. Es decir, el modelo n, que tiene a lo más una cantidad numerable de elementos, tiene que hacer verdadero el enunciado que afirma que hay un objeto que no es numerable. Llamaremos a este objeto Cn. Dicho de otro modo, tenemos una estructura numerable n y esa estructura es modelo de ZFC. Además tenemos un objeto Cn que pertenece al dominio de ese modelo y que satisface la fórmula abierta phi de x, que afirma x es no numerable. Pero el dominio de n es a lo más numerable, lo que quiere decir que Cn solamente puede contar con a lo más una cantidad numerable de elementos que pertenecen al modelo n. Porque para empezar, dentro del dominio de n en su totalidad hay a lo más una cantidad numerable de objetos. Por tanto, parece ser que Cn debería ser a lo más numerable. No obstante, Cn satisface la fórmula que afirma que hay un conjunto no numerable. En otras palabras, ¿cómo Cn puede ser numerable si n satisface la fórmula x es no numerable, precisamente con Cn? Esto a primera vista parece tratarse justamente de una contradicción, pues, por un lado parece que Cn debería ser no numerable, en tanto que satisface el enunciado que afirma que hay un objeto que es no numerable. Pero, por el otro lado, parece que Cn debería ser a su vez numerable, pues el dominio del modelo tiene a lo más una cantidad numerable de elementos y, por lo tanto, solamente una cantidad numerable de objetos del dominio podrían ser elementos de Cn. ¿Pero realmente hay aquí una contradicción? De acuerdo con Skolem, en el mismo artículo en que publicó la paradoja, aquí no hay una genuina contradicción, sino solamente la apariencia de una contradicción. Precisamente por eso es que considero que el término paradoja, en función de la distinción paradoja-antinomia que señalé al principio, es el más conveniente para caracterizar el resultado que acabamos de obtener.
Que este resultado no se trate propiamente de una contradicción se puede explicar mediante el análisis de la semántica modelo teórica que se ocupa para interpretar los parámetros o símbolos no lógicos de nuestro lenguaje. A continuación veremos entonces de qué forma podemos enfrentar esta paradoja. Como es usual, dentro del lenguaje de primer orden para la teoría de conjuntos, el símbolo de pertenencia es interpretado simplemente mediante una relación binaria definida sobre el dominio de una estructura, llámese A. En cambio, al cuantificador universal se le asigna el dominio de la estructura, que puede ser un dominio de conjuntos o de otra cosa. Es por eso que, dentro de un determinado modelo de la teoría de conjuntos, los objetos que satisfacen los enunciados de ZFC, y que no necesariamente deben ser conjuntos, son únicamente aquellos delimitados por el dominio del modelo sobre el cual corre el cuantificador universal. El resultado aparentemente contradictorio surge cuando uno permanece apegado a las interpretaciones pretendidas de la teoría de conjuntos, es decir, a interpretaciones donde el cuantificador universal corre sobre todos los conjuntos y el símbolo de pertenencia realmente representa la pertenencia, e introduce contrabando estas interpretaciones peculiares al momento de interpretar las fórmulas del lenguaje cuando se está trabajando con otras estructuras alternativas. Después de todo, incluso cuando uno se limita a considerar modelos cuyos dominios consisten realmente solo en conjuntos, nada obliga a que la interpretación del símbolo de pertenencia coincida exactamente con su noción intuitiva o pretendida, ni que, por consiguiente, todas las afirmaciones expresadas en el lenguaje formal de primer orden limiten su significado a lo que intuitivamente representan. Tal como es el caso de nuestra fórmula phi, cuya interpretación pretendida es X es un conjunto no numerable. De hecho, por si fuera poco, incluso si nos limitáramos todavía más y únicamente consideráramos modelos transitivos, en pocas palabras, modelos donde además el símbolo de pertenencia realmente es la pertenencia, la fórmula phi no sería capaz de expresar lo que intuitivamente se pretende que exprese, pues en rigor formal lo único que literalmente expresa la fórmula phi es que no hay una biyección de omega sobre X. Si tomamos en cuenta lo anterior, entonces podemos ver fácilmente por qué el objeto Cn de nuestro modelo numerable n de ZFC es capaz de satisfacer la fórmula phi, incluso cuando se tratara verdaderamente de un conjunto numerable desde el punto de vista de algún modelo pretendido de ZFC. En la teoría de conjuntos, las biyecciones son funciones y las funciones son conjuntos. Si Cn realmente tiene una cantidad numerable de elementos, entonces realmente debería haber tantas biyecciones de omega sobre Cn como hay números reales. Lo que la paradoja de Skolem muestra es que sencillamente el modelo numerable n no tiene como elemento una sola de todas esas biyecciones. Es por ello que en el modelo numerable, el conjunto Cn hace verdadera la fórmula phi, que en rigor solamente sostiene que no hay una biyección de omega sobre x, porque efectivamente el modelo n no tiene una sola de tales biyecciones, y que es la misma fórmula phi que desde el punto de vista de un modelo pretendido se traduce como x no es numerable. Sin embargo, desde el punto de vista de un modelo pretendido de ZFC, el conjunto Cn haría falsa la fórmula phi, puesto que en alguno de esos modelos se habría una biyección de omega sobre Cn. De hecho, habría una cantidad infinita de ellas. En verdad, hay muchas cosas que se pueden decir sobre este resultado, pero por cuestiones de tiempo no podré botar toda la reflexión matemática y filosófica que puede motivar esta paradoja. No obstante, para concluir esta presentación, me gustaría mencionar algo sobre las consecuencias que puede tener este resultado. Hasta ahora hemos visto por qué surge la paradoja de Skolem y por qué la contradicción resultante no es exactamente una contradicción. Con todo, probablemente quizá alguien todavía le inquieta un pequeño detalle. ¿Cómo es posible que una estructura, a pesar de ser modelo, ya sea numerable o no numerable de todos y cada uno de los axiomas de ZFC, no pueda garantizar la interpretación pretendida o intuitiva de todas las fórmulas que conforman la teoría de conjuntos? La respuesta es simple: así como la estructura numerable n malinterpreta la noción de no numerabilidad, también malinterpreta los axiomas mismos de ZFC. Por mencionar un caso, el axioma del conjunto potencia nos dice que para cualquier conjunto hay otro que tiene como elementos a todos los subconjuntos que se pueden formar a partir del primero. El problema se hace evidente cuando consideramos un elemento como Cn en una estructura numerable como n. Si Cn es un conjunto, entonces por el axioma de potencia debe haber otro conjunto en la estructura n, llámese Dn, que tiene como elementos a todos los subconjuntos de Cn. Sin embargo, como vimos por el teorema de Cantor, Dn tendría que tener estrictamente una cantidad mayor de elementos que Cn. Pero Cn es numerable y n también. Eso quiere decir que Dn tendría lo más una cantidad numerable de subconjuntos de Cn. O sea, desde el punto de vista de un modelo pretendido, Dn es en realidad un subconjunto propio de la auténtica potencia de Cn. En pocas palabras, le faltan elementos. Así como esta malinterpretación ocurre con el axioma del conjunto potencia,
Esta malinterpretación también ocurre en otros axiomas como el de separación, reemplazo, regularidad e incluso infinito. Cabe señalar que estas anomalías no son exclusivas de los modelos numerables. Como vimos con la versión sintetizada del teorema de Lo-Benjamin-Skolem, ZFC al tener un modelo infinito tiene modelos de cualquier cardinalidad infinita, y en muchos de ellos también ocurren muchas de estas malinterpretaciones. En términos técnicos, esto quiere decir que no todos los modelos de ZFC son isomorfos, es decir, ZFC en primer orden no es categórica. Este hecho tan particular llevaría a Skolem a rechazar la teoría de conjuntos como fundamento de la matemática, y a la larga llevaría a Zermelo a defender tanto la formulación de ZFC en segundo orden como la existencia de cardinales fuertemente inaccesibles, pues esto le permitía evitar las consecuencias del teorema de Lo-Benjamin-Skolem, ya que, como dijimos, se trata de un resultado prácticamente exclusivo de la lógica de primer orden. Es de esta forma que Zermelo podía enfrentar la paradoja de Skolem con estrategias similares a las mencionadas al inicio de este video. Sin embargo, esta es otra historia.